digamos, va afectando sobre todo el tejido epitelial y su causa más común es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, que lo han conocido seguramente con ese nombre. Las causas infecciosas son mucho menos comunes y los cambios pueden ir desde erosiones, úlceras y presencia de exudados que pueden ser sutiles o esto puede llegar a también ser de manera exuberante. La esofagitis por reflujo es una enfermedad también conocida con las siglas de ERGE. Es el reflujo del contenido gástrico hacia lo que sería el esófago y va produciendo sintomatologías o complicaciones. Así lo definimos como tal y sigue siendo una de las enfermedades más comunes estudiadas por los cirujanos y los gastroenterólogos, lo que sería la esofagitis. Entonces, esto es bastante común y puede ocurrir en todas las edades, ¿verdad? Si bien, si hablamos de estadísticas, nuevamente el sexo masculino es el más afectado, pero no significa que no pueda ocurrir en pacientes mujeres y sobre todo a veces son bastante jóvenes las personas que son afectadas con esta patología. No se han establecido criterios mínimos, pero sí tenemos criterios histológicos donde tenemos 3 puntos principales: la hiperplasia de células basales, la elongación de papilas o agrandamiento de las papilas, así como la presencia de células inflamatorias. Como ustedes habrán estudiado en farmacología, aquí se utiliza como tratamiento inhibidores de la bomba de protones. Entonces, puede que sea asintomático, que no exista ninguna sintomatología y que el paciente se realice una endoscopía digestiva alta que es detectada por el gastroenterólogo, o bien puede que tenga sintomatología acidez tras consumir ciertos alimentos o ciertas salsas, que sienta esa sensación de acidez, o regurgitación, que sería la sensación de quemazón o de que un reflujo sube hacia la boca, ¿verdad? Y da una sensación como agria, ¿verdad? También existen otros síntomas menos comunes como la ronquera, tos, odinofagia, ¿verdad? Dolor al tragar o dificultad para tragar, ¿verdad? Disfagia. Y los síntomas atípicos como ya graves, hematemesis, pérdida de peso, disfagia, que pueden indicar que hay una estenosis o que hay malignidad. La primera evaluación que se realiza es la endoscópica. No sé quién está hablando tanto afuera, a ver. Vamos a esperar un ratito porque... hay una euforia masiva afuera. Por ser lunes. Ya está, Isa se fue. Una euforia masiva, ¿verdad, Thais? Bueno, esto es lo que el estudio de EDA o endoscopía digestiva alta, donde ya el gastroenterólogo que está realizando el procedimiento identifica las zonas eritematosas de color rojiza, ¿verdad? Zonas que le llama la atención y que va tomando pequeños fragmentos de muestra para biopsia. Entonces, como ven, lo normal es que la mucosa esofágica tenga un color rosa pálido. Sin embargo, en estas zonas que están marcadas las flechas, vemos un color más oscuro, eritematoso, inclusive zonas rojizas. Y aquí existen múltiples clasificaciones que van a seguir utilizando el año que viene, o sea, todo lo que es cirugía abarca las clasificaciones. Y aquí tenemos la de los ángeles, que va desde el grado A hasta el grado D. El grado A es cuando el endoscopista observa en su estudio que hay lesiones, ya sea una lesión única o más de una lesión, pero que mide menor o igual a 5 milímetros, que no se extiende en la parte superior del pliegue. Es una lesión bastante pequeña, ¿verdad? El grado B es una lesión que mide más de 5 milímetros, ¿verdad? Que también puede ser única o más de una lesión, pero no superando este tamaño
y que tampoco se extiende en la parte superior de dos pliegues. El grado C ya sería una lesión que se extiende más allá de la parte superior de dos pliegues y que abarca la circunferencia, pero no más del 75% de la circunferencia. Y el grado D ya sería una lesión grande que abarca más del 75% de la circunferencia. Entonces, esta es la clasificación de los ángeles que ustedes en algún momento van a ver en alguna historia clínica de un paciente que se ha realizado una EDA por una probable esofagitis. ¿Qué pasó? Ahí. Entonces aquí nos va mostrando, ¿verdad?, cómo serían los cambios. En el grado A es un cambio sutil, generalmente esto en la endoscopía que realiza ve que la lesión es menor a 5 milímetros, ¿verdad? En el grado B ya vemos una lesión mayor, ¿verdad? En el grado D ya abarca gran parte de la circunferencia, pero no más del 75%, y en el grado D ya abarca más del 75% de la circunferencia. Y esto sería una representación esquemática, esto es lo que el endoscopista va observando y va midiendo, ¿verdad? De acuerdo al tamaño, lo cataloga como menor o mayor a 5 milímetros, menor a la circunferencia del 75% o mayor al 75% de la circunferencia. Entonces, esta es una de las clasificaciones usadas. Otra es la de Savary-Miller. Esta clasificación va desde el grado 1 al grado 5, donde en el grado 1 también lo describe como una lesión única, erosiva o exudativa, donde en el proceso de endoscopía observa que hay un exudado o observa zonas erosivas, que estas pueden ser de manera oval o lineal que afecta a un solo pliegue longitudinal. El grado 2 ya serían erosiones múltiples, ya se identifican lesiones exudadas mayores y que comprometen el pliegue longitudinal con confluencia, o sea, juntándose las lesiones o sin ella. El grado 3 ya es una lesión crónica, ¿verdad? Una lesión más llamativa, exudativa y de manera circular. El grado 4 ya serían lesiones crónicas que hacen una mezcla de lo que serían estenosis, esófago corto, lesiones que también están acompañadas del grado 1 al grado 3, o sea, de los cambios anteriores. Y el grado 5 es el esófago de Barrett según la clasificación de Savary-Miller. Entonces, ellos toman muestras endoscópicas que son evaluadas por nosotros, donde tenemos varios criterios. Uno de ellos es la presencia de células inflamatorias en el epitelio escamoso, para llamarlo esofagitis. Tenemos la elongación de las papilas, donde en el esófago normal tiene que seguir un mismo nivel el epitelio, sin embargo aquí las papilas hacen una especie de papilomatosis, se ven elongadas y agrandadas. Este agrandamiento también se debe a que hay una hiperplasia de las células basales del esófago. Y el infiltrado es un infiltrado mixto. Está constituido por neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Los neutrófilos que estén en abundante cantidad nos habla de una esofagitis que es grave y se observa en el 50% de casos de esofagitis. Entonces, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que tener en nuestra mucosa, en el epitelio del esófago, una mezcla de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos. Una hiperplasia de las células basales, donde se considera más del 20%, y una elongación de las papilas con congestión capilar. Entonces, si aquí observamos, y esta es una biopsia del esófago, lo primero que nos llama la atención que está aquí en el rojo, en el marcador rojo, es la hiperplasia de células basales. En el círculo amarillo vamos observando neutrófilos, eosinófilos y linfocitos, que son 3 tipos de células inflamatorias que están presentes en la esofagitis por enfermedad por reflujo. En esta imagen se identifican mejor los eosinófilos. Recordemos que los eosinófilos, su citoplasma es bien eosinofílico y tiene como un anteojito, como le llamábamos, ¿verdad? Tiene como un anteojito. Entonces aquí, por ejemplo, se identifica el aumento del grosor del epitelio, ¿verdad? O sea, hay un agrandamiento del epitelio
hiperplasia de esta zona basal y lo que sería la elongación de las papilas, como si fuese en piel la papilomatosis. Entonces, esto no es normal en un esófago donde se identifica un epitelio esofágico engrosado. Este engrosamiento, les repito, es referido a la hiperplasia de la zona basal y en este sector se ve una metaplasia intestinal, en este sector. Entonces, aparte nuestras células del epitelio esofágico, ¿cómo están? Las células están balonizadas, se le llama. Balonizadas significa que están edematosas, que están hinchadas, por eso conseguimos identificar como un halo perinuclear blanquecino que le bordea. También linfocitosis intraepitelial, nuestro epitelio presenta linfocitos. Lagos vasculares se refiere a los vasos que hacen una extravasación de lo que serían hematíes, ¿verdad? Y hay que buscar también si hay algún tipo de microorganismo involucrado, porque muchas veces aquí puede haber presencia de cándida. Entonces, eso sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego tenemos la esofagitis caracterizada como eosinofílica. En este caso es un proceso también crónico donde esto afecta al esófago y es muy común como patología pediátrica. Hoy día es estudiada bastante por los pediatras, ¿verdad? Donde esto se manifiesta muchas veces cuando el niño o la niña tiene un déficit de crecimiento y hay que buscar las causas. Es una reacción caracterizada como autoinmunitaria, ¿verdad? Autoinmune, pero en respuesta a alergenos ambientales o alimentarios, que conduce a que la barrera del esófago sea deficiente y esto proporcione lo que es una esofagitis eosinofílica. Los sitios, como dice aquí, puede afectar de manera difusa al esófago y tenemos aquí como agentes causales, alergenos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí donde el niño o la niña, porque también ocurre en adultos, pero es muy común en pediatría, donde el niño o la niña, por ejemplo, tiene una alergia a lo que es la leche, ¿verdad? Al trigo, la soja, huevos, maíz, nueces, o sea, varios alimentos, pescado, mariscos, hipótesis de lo que sería la higiene y disbiosis bacteriana, donde, por ejemplo, el niño tuvo una faringoamigdalitis, se trató con antibióticos, eso rompe la barrera esofágica y hace que las bacterias buenas sean eliminadas y esto facilite a lo que sería una esofagitis, o sea, un factor causal de la esofagitis eosinofílica. También la enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede ocurrir en niños pequeños, así como en adultos, ¿verdad? Y aquí también nos habla del uso de inhibidor de bomba de protones, donde hace que se regule la concentración ácida, vamos a decirlo así, y afecta negativamente la activación de enzimas. Entonces, eso también podría ser un factor de riesgo que se habla, ¿verdad?, en esta patología, y así como la genética, donde existen variaciones en los losis, en los cromosomas, y hacen que se desarrollen patologías atópicas. Por ejemplo, el paciente tiene antecedentes de que él era asmático, de que tiene rinitis alérgica, y en ese contexto entra esta patología denominada eosinofílica. Los síntomas varían de acuerdo al grupo de edad, ¿verdad? Como dijimos, es bastante común en pediatría. Lactantes y niños, por ejemplo, pueden tener vómitos, rechazo a ciertos alimentos, irritación, regurgitación, disfagia y puede que inclusive tengan retraso en el crecimiento. Ahora en adultos hay disfagia, dolor torácico, abdominal, acidez, ¿verdad? Esa sensación de pirosis que también puede estar presente. Se hace un estudio también de endoscopía digestiva alta, que esto es realizado ya sea por un gastroenterólogo infantil o adulto, ¿verdad? Donde aquí
existen criterios que son útiles pero tampoco son patognomónicos. Criterios mayores que toma lo que serían los gastroenterólogos. Si hay edema en la mucosa, exudados blanquecinos en los surcos, los anillos circulares que se llaman pseudotráquea, parece como la tráquea, estenosis esofágica. Criterios menores, esófago de felino le llaman, donde se observan anillos concéntricos que van desapareciendo cuando se insufla aire. El esófago es estrecho o esófago en papel crepé, también se le llama. Y esto es lo que él puede observar. Fíjense cómo se ve la mucosa esofágica. Tiene ese aspecto de anillo o anillado, ¿verdad? O también le llaman pseudotráquea, como parece una traquealización. Entonces con esto él ya tiene casi certeza de que esto se trate de una esofagitis eosinofílica. Teniendo en cuenta los antecedentes patológicos personales del paciente, toma la biopsia y hace una biopsia dirigida donde ya coloca sospecha de esofagitis eosinofílica. Entonces, ahora para que nosotros podamos decir que esto es esofagitis eosinofílica, primeramente el endoscopista tiene que tomar varias muestras. Y aquí justamente dice, debe tomar del esófago proximal, del medio y del distal, por lo menos 2 de cada sitio. O sea, mínimo es entre 6 y 9 muestras de biopsias que nosotros analizamos. Y aquí tenemos los criterios principales. Para decir que es esofagitis eosinofílica, tenemos que tener mayor o igual a 15 eosinófilos por campo en alta potencia, es decir, observando con el objetivo de 40 por. Criterios menores, hiperplasia de la zona basal, que también eso observábamos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Eosinófilos que pueden estar concentrados en el epitelio, eosinófilos formando microabscesos eosinofílicos que están en grupos de granulación de los eosinófilos donde se ve como un polvillo, descamación de la superficie y fibrosis de la lámina propia. En esta imagen de biopsia de esófago conseguimos ver que hay bastante eosinófilos que están en la superficie, que son aquellas células que vemos que tienen un citoplasma de color eosinofílico. Aquí, por ejemplo, se identifica que hay un proceso inflamatorio en este aumento y allá arriba, mezclado con hematíes, se identifican eosinófilos formando un microabsceso eosinofílico. El cuadro clínico, los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Va desde pirosis, regurgitación ácida, disfagia o dinofagia, hipo, dolor torácico o epigástrico. También puede haber pérdida del esmalte dental donde el diente tiene un tinte amarillento y náuseas. Bueno, hasta ahí es esofagitis eosinofílica. Luego tenemos esófago de Barrett. El esófago de Barrett, según el Colegio Americano de Gastroenterólogos, digamos, como criterio ellos han establecido que debe de extenderse una mucosa de color salmón hacia el esófago tubular y esto debe medir mayor o igual a 1 centímetro desde la unión gastroesofágica y con confirmación por biopsia con presencia de células caliciformes. Ahora, la división de la Sociedad Británica de Gastroenterología ha descrito como epitelio columnar con o sin células caliciformes que mida mayor o igual a 1 centímetro desde la unión gastroesofágica. El esófago de Barrett también es conocido como una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es con lo cual iniciamos hablando esta clase. Ocurre en el 10% de los pacientes y la mucosa distal sabemos que es sustituida por un epitelio de tipo columnar metaplásico y es el factor de riesgo más importante para el adenocarcinoma del esófago. Porque como habíamos hablado en clases anteriores, en todo lo que es tracto gastrointestinal, la neoplasia más frecuente es el adenocarcinoma, excepto en el esófago, donde justamente la neoplasia más frecuente es el carcinoma de tipo escamoso. Entonces, lo que se busca es identificar el cambio del epitelio escamoso a un epitelio columnar. En este caso vemos con células caliciformes, ¿verdad?
Aquí también esta es una lámina muy linda donde se identifica el cambio del epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Entonces, este proceso de inflamación crónica, digamos, que es consecuencia de la enfermedad por reflujo, también se habla de la genética, que juega un rol importante, así como factores ambientales o también la quimioterapia como un factor de riesgo. Esto también es más frecuente en el sexo masculino con una proporción 3:1. La edad media es entre los 40 y 60 años. Inclusive esto, a medida que el paciente no consulta, es más severo el cuadro en el momento en que el gastroenterólogo observa, ¿verdad?, el tubo digestivo, y el epitelio cilíndrico lo que hace es proteger al esófago distal, pero existe la posibilidad alta de que esto desarrolle un adenocarcinoma. Se deben cumplir dos criterios. Demostración endoscópica, o sea, el endoscopista ya observa el cambio del epitelio esofágico escamoso a un epitelio columnar por encima de la unión gastroesofágica, eso es un criterio, y otro es la demostración histológica del epitelio columnar para llegar al diagnóstico de esófago de Barrett. O sea, tenemos dos diagnósticos, un criterio endoscópico y un criterio histopatológico. Y aquí nuevamente los gastroenterólogos volvieron a dividir en tres. De segmento largo, que se extiende más de 3 centímetros de la unión gastroesofágica, de segmento corto, menos de 3 centímetros en sentido proximal. Todo esto teniendo en cuenta la línea Z, que es la unión escamo-columnar. La enfermedad por reflujo prolongada y recidivante también puede presentar úlceras, puede observarse reepitelización. Inclusive esta reepitelización puede llegar a tener cierta atipia. Macroscópicamente el esófago de Barrett tiene un color salmón, es aterciopelado, es como velludo la zona, y esto comparando con la mucosa normal, que es rosa pálido, es liso, ¿verdad? Y la mucosa gástrica, como manejamos, es rugosa y de color marrón oscuro. El epitelio esofágico entonces es reemplazado por un epitelio metaplásico y es importante buscar si hay displasia, ya que sabemos que la displasia es una condición que antecede a lo que sería el adenocarcinoma. También otra característica que puede estar presente en el esófago de Barrett en un porcentaje alto, en el 92%, es la duplicación de la muscularis mucosae. Eso también es otra característica bastante importante. Y la tinción que se usa para el esófago de Barrett es el Alcian Blue. Entonces, no es simplemente observar y decir, hay epitelio intestinal que sustituye a lo que sería el epitelio escamoso, sino que tiene varios puntos, varias zonas. Una de ellas, mirando en este aumento mismo, puede que haya atipias, ¿verdad? Y estas atipias ya sean realmente una atipia de tipo displásica o una atipia reactiva. Otro, que la muscularis mucosae se duplica. Hay una duplicación de la muscularis mucosae. Y otros son los que le llamamos 4 líneas de Barrett. Las 4 líneas de Barrett, donde nos muestra la primera flecha, es la gotita de mucina foveolar gástrica. La segunda línea que nos marca aquí sería la base de la vacuola de la mucina foveolar. La tercera línea sería nuestro citoplasma, que está por debajo de la vacuola, y la cuarta línea son los núcleos que están en la base. Todo esto sumado a la presencia de células caliciformes le llamamos metaplasia intestinal. Pero el esófago de Barrett no es solamente decir epitelio de tipo intestinal, porque existe esófago de Barrett con metaplasia de tipo gástrica. Solo que eso yo no les di al principio cuando empezamos las clases para no confundirles, porque en adaptación simplemente dábamos esófago de Barrett.
Entonces ahora ya estamos afinando, vamos más profundo, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos en la macroscopía, ¿verdad? El cambio de la mucosa. Lo normal es que sea así, rosa pálido. Sin embargo, en este sector y en todo este sector no es normal ver una mucosa tan rojiza, tan eritematosa, ¿verdad? Mismo en el procedimiento endoscópico. El endoscopista ve las zonas sanas de un color rosa pálido, es liso. Sin embargo, las zonas afectadas se identifican de un color oscuro, eritematoso, inclusive rojizo, ¿verdad? Esto es la metaplasia clásica, ¿verdad? Donde vemos que el esófago, el epitelio escamoso o plano estratificado sin queratina es sustituido por un epitelio columnar con células caliciformes. Esto es lo que estudiamos en la primera etapa, ¿verdad? En adaptación. Y es lo que todo el mundo quiere ver cuando ve esófago de Barrett, ¿verdad? Ahora, les voy a mostrar. Aquí también vamos identificando, ¿verdad?, el cambio del epitelio escamoso a un epitelio columnar con células caliciformes. Entonces, lo habitual y el tipo de metaplasia más frecuente es con presencia de estas células caliciformes. Alrededor del 50% de pacientes que se diagnostican ya con esofagitis de Barrett con displasia, esto presentan adenocarcinoma con el paso del tiempo, ¿verdad? La característica clínica, además de los síntomas de enfermedad por reflujo, ellos pueden tener ulceraciones, hemorragias, estenosis y un riesgo importante de desarrollo de adenocarcinoma, sobre todo aquellos que el Colegio de Gastroenterólogos lo catalogaron como esofagitis de Barrett de segmento largo, que sería aquellos que miden más de 3 centímetros. Tienen un factor de riesgo de 30 a 40% mayor de desarrollar adenocarcinoma. Y este es lo que les decía. La metaplasia más común es la metaplasia de tipo intestinal, ¿verdad? Donde vemos un epitelio columnar con células caliciformes y es llamado esofagitis de Barrett o esófago de Barrett, ¿verdad? Pero también esófago de Barrett se le llama a la metaplasia donde cambia nuestro epitelio escamoso por un epitelio de tipo gástrico foveolar. También es esófago de Barrett, solo que no es la metaplasia más habitual. Por eso muchas veces cuando se habla de esofagitis de Barrett o esófago de Barrett, directamente se piensa en un epitelio columnar con células caliciformes, pero también puede ser una metaplasia de tipo gástrica foveolar. Es para que tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, esto ya sería una extirpación de lo que es el esófago, una esofagectomía con gastrectomía, ¿verdad? No se ve toda la foto, no sabemos si es parcial o total, ¿verdad? Donde normalmente el epitelio del esófago tiene que ser liso. Aquí ya vemos como villudo, ¿verdad? A esto se le llama aterciopelado y aquí ya vemos la formación de la neoplasia. Aquí también se utiliza la misma clasificación del estómago, ¿verdad? Donde dividimos en grado 1, 2 y 3, bien moderada y pobremente diferenciado, acorde al porcentaje de formación de glándulas y las atipias, ¿verdad? Como en todo el tracto gastrointestinal. Luego tenemos otros tipos de esofagitis que no son tan frecuentes, que son de causa infecciosa, como la esofagitis candidiásica. Generalmente es debido a la Candida albicans o Candida tropicalis. Es una causa entre las esofagitis infecciosas, es la causa más común. Esto, la etiología, se habla de un uso prolongado de antibióticos, sobre todo si la persona es inmunocomprometida, ya sea tiene antecedentes de diabetes, tiene neoplasias, utiliza corticoides de larga data, tiene algún antecedente de cirugía gástrica, es paciente VIH positivo, es anciano, está debilitado, su sistema inmune está débil, ¿verdad? También puede que esté asociado con otras esofagitis como la esofagitis herpética o la esofagitis por citomegalovirus. Si es solamente candidiásica, lo que el endoscopista identifica
es que el paciente va a consultar por disfagia o odinofagia. En la endoscopía se ve la formación de pseudomembranas blanco-grisáceas de color blanquecino con aspecto a requesón o crema de leche. Bueno, esa es la característica. Y generalmente también puede observarse áreas eritematosas, edematosas o friables. Pseudohifas vamos a identificar con la tinción usada para hongos, que ¿cuál era? Era PAS, ¿verdad? Donde podemos encontrar hifas y esporas. ¿Se acuerdan la famosa imagen que le llamaban en albóndiga y en espagueti, que se usa bastante cuando se habla de hongos, ¿verdad? Las hifas son como esos palitos y las esporas son los redonditos, las masitas ovoides. En pacientes VIH positivos puede que esto invada más allá, ¿verdad? Que invada la muscular propia y la adventicia, inclusive si no se trata. Entonces lo que nosotros vamos a identificar es en el epitelio esofágico la formación de estas estructuras redonditas o pequeñas, que son las esporas, y las elongadas, los que parecen unos palitos, que son las hifas. La candidiasis esofágica, como ya lo dijimos, es secundario a pacientes, sobre todo con muy baja inmunidad, ¿verdad? Él puede llegar a presentar placas pseudomembranosas que ya se identifica con un estudio endoscópico. El epitelio también puede verse desprendido, erosionado o con formación de ulceraciones. Esto ya se puede ver inclusive con la endoscopía. Esofagitis por citomegalovirus también son pacientes inmunosuprimidos, son VIH positivos y cuando se sospecha clínicamente se debe biopsiar la base de la úlcera. Se identifican inclusiones en los núcleos, o sea, hay cambios citopáticos producidos por el citomegalovirus, donde dentro del epitelio escamoso vamos a poder identificarlo. Como aquí nos dice, son inclusiones en las células que hacen que modifique la arquitectura por los cambios virales provocados por el citomegalovirus. Las inclusiones nucleares son grandes, son redondas, tienen un aspecto vítreo también se le llama, o en vidrio esmerilado. Y luego tenemos la esofagitis por herpes virus. Esta sería la segunda causa más común de esofagitis. También ellos solamente son sobrepasados por las esofagitis de tipo candidiásica, ¿verdad? O en la enfermedad por reflujo. La causa más común de esofagitis infecciosa, primero se habla de la cándida, ¿verdad? Que vimos hoy. Herpes simple 10% y citomegalovirus que vimos recientemente solamente es del 2%. Aquí básicamente existen varios cambios que van ocurriendo, donde también nuestros pacientes son individuos inmunosuprimidos, como por ejemplo receptores de trasplantes de órganos sólidos de médula ósea, luego del uso prolongado de corticosteroides, VIH positivos. Si es una persona inmunocompetente es autolimitado, ¿verdad? Esto desaparece pasado el tiempo. Ahora, si es un inmunosuprimido, ahí es más complicado de tratar. También es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué consultan? Por los mismos síntomas que las otras esofagitis, ¿verdad? Odinofagia, disfagia, dolor torácico. A veces a la clínica el médico ya se da cuenta que, por ejemplo, tiene herpes labial, glositis, úlceras orofaringeas y puede inclusive estar asociado con patologías como la candidiasis, el citomegalovirus y el sarcoma de Kaposi. A la endoscopía esto es característico, como ven ahí, múltiples lesiones en forma de úlceras, lesiones que van confluyendo y forman úlceras mayores y esto se graba nuevamente, donde existen 3 grados que utilizan los gastroenterólogos. El grado 1, que son lesiones pequeñas, lesiones que pueden ya perforar, los márgenes son elevados y tienen un exudado amarillento. El grado 2, o sea, el tipo 2 son lesiones pequeñas, perforadas, pero sin márgenes ni exudados. Es decir, las lesiones ya son confluyentes. En el tipo 3 son úlceras múltiples con apariencia más confluyente aún, que tienen un aspecto de mapa. Ya prácticamente no es que se ve como una o varias lesiones individuales.
Las úlceras típicas son superficiales con un tamaño que varía de milímetros hasta 2 centímetros. La mayoría se ubican en la parte media y en el esófago distal. Y ocasionalmente se han observado una mucosa eritematosa no ulcerada y pseudomembranas. Esto sería ya una pieza de extirpación tras una autopsia donde se identifican múltiples lesiones ulcerosas. Ahora, ¿qué se busca en la citología, en la parte histopatológica del epitelio del esófago? Primeramente podemos llegar a ver, ¿verdad?, lo que serían los queratinocitos que pueden estar necróticos. Podemos ver úlceras y necrosis prominente de acuerdo al grado, al tipo que está presente. Un infiltrado mononuclear y cambios que le llaman las 3 M's. Moldeo de los contornos nucleares, los núcleos se moldean. La otra M es la marginación de la cromatina en la periferia de los núcleos y la multinucleación. Y sumado a todo ello, también ellos presentan lo que se llama inclusiones de Cowdry tipo A, que son inclusiones eosinofílicas que son visibles y son los cambios citopáticos virales producidos por el virus del herpes. Entonces, básicamente en nuestro epitelio esofágico nosotros vamos a ver este cambio histopatológico, que no es tumor. No es tumor, por más de que nosotros veamos, fíjense, los núcleos son como grandes, pero los núcleos hacen una multinucleación, son varios núcleos y hacen la marginación, están hacia el margen, como si fuese una célula gigante. Los núcleos tienen este aspecto de vidrio esmerilado o fosfo, que se le llama de esa manera. Y aparte de todo esto, vieron aquí cómo se observan los núcleos en vidrio esmerilado y no debemos confundir con una neoplasia, les repito. Aquí, por ejemplo, esto parece hasta una célula atípica hipercromática, ¿verdad? Pero no, son los cambios citopáticos virales producidos por el virus del herpes. Y aún así, si existen dudas, tenemos las tinciones de inmunohistoquímica que nos pueden ayudar a confirmar de que esto se trata de una esofagitis por virus de tipo herpes. Aquí, por ejemplo, vemos que los núcleos están hacia la periferia, hacen como una marginalización, esa es la palabra. Los núcleos son atípicos y esto nos debe llevar a hacer el diagnóstico diferencial con las neoplasias. Y hasta ahí es esofagitis. Yo me doy cuenta que nadie ya está atendiendo. ¿Qué rinden? ¿Tienen examen de nuevo? ¿Qué rinden? 3. Por eso dejo aquí, porque hoy yo dije que iba a terminar y